Chicos, ¿ven la diapositiva? Ahora sí, bien, Bien. ok, perfecto. Ya, entonces, esta es la imagen que estaba explicando aquí en el lado, en el lado de abajo. Estamos hablando de un extendido de sangre periférica con elementos formes y células normales y normales cantidades, y acá vemos grandes cantidades de glóbulos blancos. Aquí les puse el rango de leucocitos que se puede esperar cuando hablamos de leucemia. Habitualmente en las leucemias agudas encuentro recuento de glóbulos blancos en baja cantidad. En cambio, cuando son leucemias crónicas, habitualmente suelen ser mayores. Ahora, nosotros sabemos que en mayor a 11.000 se habla de leucocitosis, ¿listo? Entre 11.000 a 50.000, o mejor dicho, desde 25.000 a 50.000 en unos libros o hasta 70.000 en otros libros, se llama reacción leucemoide, y habitualmente mayor a 100.000 se habla del término de hiperleucocitosis. Ese término de hiperleucocitosis ya estaría también en relación a lo que hablamos de leucemia. Entonces, habíamos dicho que la clasificación de las leucemias en relación al tiempo, ¿no es cierto?, pueden ser agudas o crónicas, pero no es que esté en relación al tiempo, sino que está en relación al grado de maduración celular. Vamos a ver enseguida que las leucemias agudas habitualmente están relacionadas con una alteración en los precursores de diferenciación celular. En cambio, las leucemias crónicas más bien hay un aumento en la proliferación celular. Ahí está la gran diferencia. En segundo lugar, hay que saber de que las leucemias, dentro de su evolución, algunas leucemias crónicas pueden reagudizarse, ¿ya? Y cuando se habla de reagudización, significa que hay un aumento nuevamente en el bloqueo medular, aumentando la cantidad de precursores en la médula ósea. Pero habitualmente una leucemia aguda no evoluciona hacia una leucemia crónica. En orden de frecuencia, ¿cuáles son las leucemias que tenemos? Entonces tenemos leucemias que son en relación al compartimiento mieloide y leucemias en relación al compartimiento linfoide. Y tenemos en relación al tiempo que acabo de hablar, agudas y crónicas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la leucemia más común es la leucemia mieloide aguda en un 45%, la linfocítica crónica en un 30%, las mieloides crónicas 15%, linfocíticas agudas 10%, y las tricoleucemias, o también llamadas células peludas, en un 1%. Ahora, quiero que me presten atención a este gráfico porque esto es muy importante lo que voy a mencionar, y es la fisiopatología de por qué es que se llaman leucemias agudas. Entonces, habíamos dicho que normalmente en la médula ósea es donde se produce, ¿cierto?, mi hematopoiesis. Cuando hablamos de la linfopoiesis, perdón, cuando hablamos de la hematopoiesis, tenemos dos grandes estirpes, de la serie mieloide y de la linfoide. Acá les dejo como ejemplo de la serie mieloide. A continuación aparecen los que son los progenitores, en este caso granulocitos y monocitos. Y a continuación aparecen los precursores, que con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, se van diferenciando estas células hasta volverse morfológicamente reconocibles en sangre periférica, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que habitualmente ocurre. Y sabemos que habitualmente es aquí, en esta médula ósea, donde se forman entonces, ¿qué cosa? Mis glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Qué más se forman? Mis plaquetas, y que más se forman mis glóbulos blancos, entonces, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando de los glóbulos blancos y estamos hablando exclusivamente de los granulocitos. Resulta de que cuando se va produciendo mi progenitor y mi progenitor comienza a producir mis precursores, llega un momento en el que ocurre un bloqueo en la maduración de estas células y ya no logra producirse estas células maduras finalmente. Por lo tanto, todos estos precursores, como llega en este momento que se bloquea su producción,
y ese bloqueo en su producción obviamente se debe a translocaciones, a inversiones, a mutaciones genéticamente que ya uno está predispuesto. Entonces hay un bloqueo en la maduración, ese es el principal problema en las leucemias agudas. Y si hay un bloqueo en la maduración, entonces todas estas células de acá no terminan de convertirse en la célula morfológicamente reconocible, que vendría a ser en este caso un neutrófilo, un xenófilo o un basófilo. Por lo tanto, todas estas células de acá, que son los precursores, ¿ya? Entonces se van a acumular aquí en mi médula ósea. Y entonces a eso se llama infiltración medular. ¿Listo? Entonces, esta infiltración medular va a ser llena de precursores y habitualmente suele ser mayor al 20%. Y esa es la razón principal del diagnóstico. Si yo sospecho de un paciente que tiene una leucemia cuando encuentro precursores mayor al 20%. Y entonces ustedes saben que los precursores tienen el sufijo blasto, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, es de que a las leucemias agudas también se las llama leucemias mieloblásticas o linfoblásticas, porque hay un bloqueo en la maduración y son estos precursores los que se van a acumular en grandes cantidades aquí en mi médula ósea. Y en primera instancia, entonces, lo que va a ocurrir es una infiltración medular. Y al llenarse de gran cantidad de precursores en la médula ósea, pues con el tiempo lo que va a ocurrir es que va a interferir el desarrollo de estas otras células. Entonces va a interferir también el desarrollo de mis glóbulos rojos, va a interferir el desarrollo de mis plaquetas y el producto final de la infiltración de esta médula ósea va a hacer que este paciente finalmente va a tener una pancitopenia. ¿Listo? Entonces, espero que se haya entendido esta parte, ¿ya? Y esa es la razón habitual de por qué en las leucemias agudas yo tengo recuentos de leucocitos bajos. Y no solamente recuentos de leucocitos, sino que habitualmente la forma de presentarse es con pancitopenia. ¿Por qué motivo? Infiltración medular. Y una vez ocurre infiltración medular, posteriormente lo que va a haber es una infiltración tisular. Y la infiltración tisular simplemente está hablando de una infiltración en los principales órganos relacionados al sistema hematopoyético, que son el vaso, que son el hígado. Entonces voy a comenzar a tener esplenomegalia, voy a tener una infiltración dependiendo del tipo de leucemia de la serie mieloide que yo tenga, entonces puedo tener alteraciones en el globo ocular que se llaman cloromas, etc. Entonces, esto hay que comprenderlo bien, chicos, no se vayan a olvidar, por favor. Entonces, repitiendo un poquito, ¿ya? Las leucemias agudas habitualmente se caracterizan por que hay un aumento, un acúmulo en los precursores, sea de la línea linfoide o de la serie mieloide. Y habitualmente sabemos que esos precursores, ¿no es cierto?, tienen el sufijo de blasto. De esta misma manera, como ocurre acá, ¿no es cierto?, sea de la serie mieloide o linfoide, el problema radica en que hay un bloqueo en esta zona. Y todas estas células al final terminan retornando aquí en la médula ósea e infiltrándola y haciendo que haya menos cantidad de estas células en sangre periférica. El principal problema, vuelvo a decirlo, ¿ya?, en las leucemias agudas, donde está el problema, es que hay un bloqueo en la maduración celular. Muy bien, entonces dentro de la etiología sabemos que no existe un origen claro de todas estas leucemias, sino que se lo atribuye a varios mecanismos que podrían llevar a su producción, y dentro de esto están las mutaciones genéticas, las delecciones, inversiones, translocaciones, de todos relacionados a problemas genéticos. Pero también hay algunos factores de riesgo que si nos exponemos podemos aumentar las probabilidades de desarrollar también las leucemias, como son las radiaciones ionizantes, exposición al benceno,
quimioterapias por algún otro motivo, anomalía citogenética o exposición al virus del HTLV1. ¿Ya? Entonces aquí un ejemplo, por ejemplo, en el síndrome de Down, habitualmente es más frecuente hasta los 3 años de edad, ¿ya? Y afecta sobre todo a una variedad que es la variedad M7, que vamos a verla a continuación. Esta es la cronología a la que me refería cuando hablamos de las leucemias agudas. Que hay una proliferación de un clon leucémico, ¿ya? Dando un aumento en la cantidad de blastos, y habiendo esta cantidad aumentada de blastos, entonces estos van a infiltrar la médula ósea, y al infiltrar la médula ósea lo que van a producir es pancitopenia. Y cuando tienen pancitopenia, entonces estoy hablando de que ese paciente está comenzando a ser leucemizado. Se habla de ser leucemización porque todas estas células precursoras comienzan a acumularse en la médula ósea. A eso se refiere. O también se habla de leucocitosis por blanco o leucostasis también, que es una congestión o un acúmulo de precursores en la médula ósea. Y una vez se encuentran esa leucemización en la médula ósea, entonces comienzan a infiltrar los tejidos. Comienza a haber hepatosplenomegalia, adenopatía, infiltración del sistema nervioso central, la piel, las encías, etc. Entonces, si yo sé que tengo un paciente que tiene una pancitopenia, y sabemos que la pancitopenia es la afectación de la serie roja, blanca y plaquetaria, pues entonces los síntomas van a derivar de la alteración de esas 3 células. Entonces, voy a terminar teniendo anemia, entonces por lo tanto van a ser las manifestaciones de un síndrome anémico. Voy a tener baja cantidad de glóbulos blancos, por lo tanto voy a tener mayor predisposición a las infecciones. Voy a tener menos conteo de plaquetas, por lo tanto más probabilidades voy a tener de sangrar. De la misma manera, entonces explicando, habitualmente, sea de la serie mieloide o sea de la serie linfoide, un bloqueo en la maduración es lo que va a hacer de que evite que se formen mis células reconocibles o maduras. Recapitulando, hablo de leucemias mieloides, ¿ya? Bajo el término de agudo o también bajo el término de mieloblástico. Blástico es cuando ustedes escuchen el sufijo de leucemia mieloblástica o linfoblástica, se está refiriendo exclusivamente a un paciente que tiene una leucemia aguda, exclusivamente que tiene ese paciente pancitopenia. ¿Listo? Entonces, grábense esos conceptos que son importantes. Resulta de que hace muchos años atrás se juntaron franceses, se juntaron británicos, ¿ya? Y agarraron y formaron una cooperativa y les pusieron el nombre de FAP. Ya entonces, desde ese entonces apareció la famosa clasificación de las FAP, de las leucemias, desde hace más de 20 años aproximadamente. Y esta clasificación de la FAP lo que quiere es lograr categorizar y clasificar a las leucemias agudas de acuerdo al grado de diferenciación celular. Significa que mientras más reconocible sea una célula, las probabilidades de que tenga mejor respuesta al tratamiento van a ser mucho mejor. Mientras menos reconocible sea una célula, las probabilidades de un éxito de tratamiento van a ser menor. Y es así que mientras una célula es menos reconocible, entonces acabamos de decir que el pronóstico o el tratamiento suele ser menos efectivo. Entonces, miren, la variedad o M0, se habla de M0 cuando es una leucemia mieloide aguda sin diferenciación, ¿listo? Una variedad M1 cuando hay una diferenciación mínima, significa que no se sabe exactamente qué tipo de célula es, pero pareciera que corresponde a una célula de la línea blanca. La variedad M2 cuando se diferencia que es un mieloblasto, la M3 cuando es un promielocito, la M4 cuando es un mielomonocito, ¿listo? Y la M5 cuando es un monoblasto. Hasta la M5 estamos hablando de la serie blanca. La M6 estamos hablando de la serie roja. Entonces identifico un pronormoblasto.
Y la M7 estamos hablando de la serie plaquetaria. Identifico un megacardioblasto. Entonces, en esta clasificación se dice de que los de mejor pronóstico son habitualmente la variedad M2, M3 y M4. Habitualmente este tipo de leucemia se presenta en un 45% y compromete principalmente a los adultos o ancianos. Pero ojo con este detalle, no significa, en medicina ustedes saben que no hay 1 más 1, 2, puede ser 3, es la ciencia de las probabilidades, que si bien es más frecuente en adultos o en ancianos, también hay casos en los que se presentan en niños. ¿Ya? Entonces no es la excepción de que se presente en niños como lo acabo de mencionar. Entonces cuando hablamos de la clínica, ¿ya? Tenemos que saber que hay síntomas generales de una leucemia, síntomas por infiltración de la médula ósea, ¿ya? Y síntomas por infiltración de órganos. Cuando hablamos de síntomas generales, pues el paciente está asténico, está débil, está hiporéctico, hay pérdida de peso, puede haber diaforesis nocturna, ¿ya? Se encuentra en mal estado general, prácticamente. Cuando ya hay síntomas por infiltración de la médula ósea, ¿no es cierto? Entonces va a haber anemia y son propios los síntomas de un síndrome anémico. Mayor tendencia a las infecciones y tendencia a los sangrados. Y habitualmente este motivo de acá es lo que más los hace ir a los pacientes a las salas de emergencia. Habitualmente el principal síntoma por el que viene el paciente es por sangrados de mucosa. Y síntomas por infiltración de otros órganos, entonces acá, como el dibujito, hepatoesplenomegalia, puede haber infiltración de la piel o una hipertrofia gingival. Por ejemplo, acá en este caso, la variedad M2 está descrito que el niño puede producir un tumor ocular llamado cloroma, ¿ya? O puede haber una infiltración cutánea, como en estos casos de acá. Entonces estos son propios de las variedades M2. En cambio, las hiperplasias gingivales, como en estos casos de acá, son propios de las variedades M4 y M5. Y el que me interesa que conozcan en esta ocasión, sobre todo, y que sepan reconocerlo, es la variedad M3. La variedad M3 es el tipo de leucemia que es relacionado con la promielocítica, en el cual el paciente tiene mucho más riesgo de sangrado y compromiso de vida por los sangrados, más que las otras variedades. Habitualmente estos pacientes o hacen excesiva cantidad de sangrado, inclusive de órganos internos, o hacen lo que se llama también las coagulaciones intravasculares diseminadas. ¿Cuál es la tríada clásica entonces de una leucemia aguda? Habitualmente el paciente tiene astenia, sangrado y puede tener fiebre. Quiero que se queden con este concepto que es importante y que se graben en su cabeza y que sepan que cuando ustedes tienen un paciente que tiene una hemoglobina menos de 8 con una plaqueta menos de 20.000, es una leucemia aguda hasta que no se demuestre lo contrario. Todo paciente con hemoglobina menos de 8 y plaquetopenia menos de 20.000 es una leucemia aguda hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se cierra el diagnóstico? Agarro y realizo un aspirado de médula ósea y en el aspirado de médula ósea observo más del 20% de blastos. Y eso significa de que tengo precursores en excesiva cantidad en mi médula ósea. Bueno, al final, cuando hay eso, no es que sean 20, 21, habitualmente son 40, 50, 60% de blastos que está totalmente infiltrada y desplaza la producción de los otros elementos formes ahí en la médula ósea y por eso es que terminan teniendo pancitopenia. Entonces, la diferencia entre hacer un aspirado y hacer una biopsia medular, que al final, si yo tengo alta sospecha de una leucemia, en primera instancia hago aspirado y en segunda instancia hago una biopsia. En el aspirado simplemente voy a obtener líquido, ¿ya? Que me va a servir para ver la morfología de la célula, básicamente para identificar precursores o células inmaduras en el frotis de sangre periférica.
En cambio, cuando hago una biopsia medular, estoy obteniendo tejido celular, ¿listo? Y me va a servir esto para poder hacer inmunofenotipificación. Y eso me sirve para poder darle el apellido a las leucemias que yo tengo. Entonces podemos clasificar en base a la morfología de los blastos, si corresponden a la línea blanca, roja, plaquetaria, o si es a la línea blanca, qué tipo de célula blanca, en base a estudios citoquímicos, inmunofenotípicos y citogenéticos. Morfológicamente esto es lo que colocan en el laboratorio cuando yo hago un aspirado de médula ósea, entonces van y observan los bastones de Auer, o los granos, los azurófilos en el citoplasma, a través ya de estos reactivos que son los que colocan, la mieloperoxidasa o Sudan-Bax, ¿ya? Y cuando yo hago una biopsia de médula ósea, entonces habitualmente esto se envía a un laboratorio particular y especializado. En Bolivia tenemos en La Paz, para identificar los inmunofenotipos de los cuales se encuentran en esa muestra. Entonces yo identifico qué tipos de inmunofenotipos se encuentran y que si son reactivos con las células de la muestra del tejido que se envió. Y es así que se sabe que hay algunas que son específicas de un determinado tipo de leucemia. Habitualmente en las leucemias agudas, entonces el encontrar el CD33 positivo, el CD14 o el CD13 me hace el diagnóstico de una leucemia aguda, o el CD34. Cualquiera de estos marcadores de inmunofenotipo, entonces, es compatible con una leucemia mieloide aguda. Citogenéticamente, que ya es un estudio mucho más molecular, y entonces para observar qué tipo de alteración genética es la que se ha presentado, de lecciones, inversiones, hiperploidías, etc. Por ejemplo, en las leucemias mieloides agudas, las de buen pronóstico son las translocaciones 821 en la M2 o la 1517 en la M3. Las de mal pronóstico es encontrar un CD34, que me coloquen un CD33, un CD14 es buen pronóstico. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo esto? Se manda la muestra a La Paz y allá me van a decir, la muestra es compatible con CD33, CD14, CD13 positivo, por lo tanto es compatible con una leucemia mieloide aguda. ¿Listo? Cuando ustedes tienen la sospecha clínica de un paciente tener leucemia, no es necesario que pongan el término mieloide linfoide. Eso ya es su sospecha, eso ya mediante un aspirado medular es que se puede determinar qué tipo probablemente de célula sea. Que ustedes puedan tener la sospecha en base al tipo de precursor que pueda estar más disminuido, sí pueden hacerlo. Pero lo único que ustedes tienen que saber es que tienen que colocar o tiene una apariencia de una leucemia aguda o tiene la apariencia de una leucemia crónica. Entonces, con todo lo que acabamos de ver, su diagnóstico de sospecha hasta este momento tendría que ser una leucemia aguda. ¿Listo? ¿Cuáles son las medidas de soporte? Entonces, transfusión de plaquetas a la dosis de 1 unidad por cada 10 kilos de peso. Si yo tengo plaquetas menores de 50.000 asociados a sangrados de mucosa, o menos de 10.000 de forma profiláctica. No se olviden que cuando es menos de 20.000, incluso las probabilidades de que me sangre en el cerebro son mayores. Y si sangra el cerebro en un paciente de estas características, nadie va a querer ir a operar y a drenar ese hematoma que se ha producido en el cerebro. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que fallezca ese paciente son abismales. Menos de 20.000 si se asocia en el caso fiebre o infección. El uso de antibiótico habitualmente se da cuando hay fiebre asociada a neutropenia, ¿ya? Y hablo de neutropenia, hay una clasificación, la puedo clasificar en leves, moderadas y severas. Las neutropenias leves entre 1000 y 1500, moderada entre 500 y 1000 y severas menos de 500. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque mientras más bajo tengo mi conteo de neutrófilos, las probabilidades de que me defiendan de un proceso infeccioso van a ser mucho menor y por lo tanto el riesgo de que cualquier proceso infeccioso sea mínimo o sea importante va a ser de que pueda comprometer mi vida.
Por lo tanto, en un paciente que tiene fiebre y neutropenia, y si es una neutropenia severa, necesariamente tiene que internarse ese paciente porque corre riesgo. Y no solamente es a internarlo, sino que tengo que aislarlo y tomar todas las medidas de bioseguridad, porque hasta una simple gripe lo puede matar. Entonces, ese paciente que está con fiebre tendré que solicitarle cultivos, los pancultivos, de todos lados, de sangre, de orina, de hisopado faríngeo, de coprocultivos, por todos lados tendré que cultivarlo para tratar de identificar algún germen que me justifique ese aumento de su temperatura. Y verificar si hay ausencia de respuesta inflamatoria importante. Entonces, ¿cuál es el esquema que se sigue? Habitualmente se utiliza vancomicin, ¿ya? y se utiliza por 3 días. Y hay que verificar si hay infección de sitio de catéter, si hay celulitis o mucositis. Si después de 3 días continúa con fiebre, entonces asocio anfotericina B. ¿Ya? Entonces, y si después de 5 días de haber utilizado anfotericina B continúa con fiebre, entonces tendré que dar antifúngicos más. ¿Por cuánto tiempo se debe mantener el antibiótico? Hasta que el paciente esté afebril, utilizar antibiótico por 14 días. Si está afebril o los neutrófilos están mayores a 500, también se puede suspender. El tratamiento, hay una terapia específica ya que consta de 2 fases. La primera se llama inducción a la remisión y se utiliza arabicina con antraciclina. Y la segunda fase es la consolidación a la remisión, donde hay 2 opciones: utilizar quimioterapia altas dosis de arabicina o la opción 2, trasplante alogénico. Cualquiera de las opciones que se utiliza, el chance de cura va en torno al 50 al 60%. Desde hace unos años atrás salió en boga ya este medicamento que se llama el ácido transretinoico o el famoso ATRA. Este medicamento es brillante porque ha cambiado la evolución de las leucemias promielocíticas. Las promielocíticas son las que están relacionadas con la variedad M3. Y lo que pasa es que habitualmente estos promielocitos neoplásicos secretan factores procoagulantes, tal como el propio factor tisular, y esto induce la vía extrínseca de la coagulación, induciendo por una parte a la coagulación intravascular diseminada. Y por otra parte, estos pacientes pueden presentar también cuadros clínicos marcados por sangrados desproporcional al grado de plaquetopenia. Puedo tener 10.000 de plaquetas y no sangrar nada o sangrar poco. Puedo tener 40.000 o 50.000 de plaquetas y sangrar una barbaridad. Y entonces es desproporcional al grado de plaquetas que se tenga. Lo que ustedes tienen que saber es que hay 2 formas de presentación de las leucemias promielocíticas: o con tendencia a la coagulación o con tendencia al sangrado. Habitualmente la forma más frecuente es la que es con tendencia al sangrado. Entonces, este medicamento, que es el ácido transretinoico, es el que ha cambiado el pronóstico de los pacientes con leucemias promielocíticas actualmente. Antes todos los pacientes se morían por sangrado o fenómenos trombóticos. Actualmente inclusive se ha convertido en la leucemia que tiene mejor pronóstico. ¿Listo? Entonces, hay algunos casos clínicos, chicos, que dejé puesto en la parte de atrás de las presentaciones. Sin embargo, como hay un poquito de tiempo ahorita, les voy a mencionar un caso clínico y los otros los voy a poner en la plataforma como parte de su actividad práctica. Bueno, entonces miren, acá hay un paciente de 45 años que consulta por anemia, pérdida de peso y adenopatías en la región laterocervical, de consistencia dura y no dolorosa, de 2 meses de evolución. Entonces miren, si recordamos el tema de las adenopatías, entonces estas características corresponden a las de origen neoplásico, y más aún si se asocia a pérdida de peso. Y si estamos viendo que además de eso tiene el paciente anemia, ya entonces ahí hay que sospechar en que algo más está ocurriendo. Y si estamos en el curso de un paciente con sospecha con leucemia, el hecho de que tenga anemia o que tenga patosplenomegalia y que tenga adenopatías me está hablando inclusive de que hay una infiltración tisular y una
infiltración medular. Y en el hemograma, miren, se ve una hemoglobina de 6, plaquetas de 20.000 y leucocitos de 1.800. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá yo? Una pancitopenia, recalcando, ¿no es cierto?, de que tengo una anemia severa y una plaquetopenia severa. Y habíamos dicho que encontrar una hemoglobina menor de 8 y plaquetas menos o igual a 20.000, mi primera sospecha tiene que ser una leucemia aguda. Ahora, si hacemos el recuento de segmentados de 1.800, 180, 360 vendría a ser mi total de glóbulos blancos dentro de los que son los neutrófilos. Aún así, en este paciente estaría, ¿no es cierto?, con una neutropenia severa por tener neutrófilos menos de 500. Pero como este paciente no ha tenido fiebre, entonces se lo tiene que manejar con mayor precaución, ya que podría correr el riesgo de tener cualquier proceso infeccioso. Se hace el diagnóstico, se inicia quimioterapia bajo aislamiento y una vez complete las series de quimioterapia, recién se le da el alta, una vez que vaya aumentando sus defensas para evitar sobre todo el riesgo de infecciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de adenopatías tiene este paciente? Neoplásica. La sospecha diagnóstica, una leucemia aguda. ¿Qué otros estudios solicitaría según su sospecha? Entonces, un aspirado de médula ósea y una biopsia de médula ósea.